Ayer Milei eligió ir a dar una charla a la escuela secundaria Ort, que es una escuela que es muy buena, que es una escuela técnica de la comunidad judía, no exclusivamente para judíos, pero proviene de la comunidad judía. Pueden ir judíos, no judíos, crean lo que quieran, está abierta. Y los tuvo ahí sentados a los estudiantes, que obviamente entre la apatía de un pibe secundario y un presidente que se sienta y te dice que Marx es satánico, era muy difícil de prestarle atención. Obviamente esto generó mucho repudio de parte de las familias, de los estudiantes, de los docentes, de los exalumnos de Ort, que hay por todos lados. No por el lado, quiero insistir con esto, del adoctrinamiento, porque yo soy politólogo. Los politólogos, creo que el segundo libro que leemos se llama Política de Aristóteles. El primero es Platón, después lees Aristóteles, vas así cronológicamente. Pero de movida ya sabés que cualquier escuela es adoctrinamiento. Y yo creo que no está mal. O sea, en la escuela nos adoctrinamos socialmente y nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, ¿sí? Como por ejemplo, que hay que respetar a los demás, que la democracia es un buen sistema porque vamos a votar y elegimos a quien nos gobierna. Hay un montón de cosas que la escuela nos adoctrina, que nos podría adoctrinar de otra forma. La escuela nos podría adoctrinar diciéndonos, ¿sabes qué? La mejor forma de gobernar es que haya un rey. Y hubo épocas de la historia donde eso sucedía. Entonces, el adoctrinamiento de la escuela, la educación, dice Aristóteles en ese libro Política, la educación es la mejor forma de sostener cualquier tipo de sistema político. Cualquiera. Entonces, yo no quiero entrar por ese lado, pero sí, en la responsabilidad de una escuela y de un presidente que se para delante de un montón de pibes y pibas de 15, 16, 17 años y les dice una serie de barbaridades que están fuera de nuestro adoctrinamiento social. Porque el odio, la venganza, la violencia, no son parte del adoctrinamiento que aceptamos como sociedad. Y se paró el presidente y les dijo, a los periodistas, por ejemplo, insúltenlos. A los que piensan distinto, porque no es Marx el tema. Ayer Milei dijo, Marx es satánico. No es Marx el tema. Lo que Milei está diciéndoles a esos estudiantes es, el que piensa distinto es malo. Porque Satán es malo. Satán es la identificación del malo. Entonces, él, que es antimarxista y antisocialista y anticomunista y anti todas esas cosas, se identifica del lado del bien. Por ende, todos los que piensan distinto, y los pone ayer como marxistas, otro día como kirchneristas, son malos. Entonces hay que ejercer violencia sobre ellos. Eso es lo que fue a hacer el presidente ayer adelante de estudiantes secundarios. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque nosotros estamos adoctrinados en la paz, adoctrinados en la convivencia, adoctrinados en la democracia. Y el presidente de turno va a un secundario y les dice, sean violentos, y el que piensa distinto hay que eliminarlos. Eso es un problema. Eso es un problema. Ahora, ayer, en medio de toda esta charla, Milei les contó a estos estudiantes, y nos contó a todos, porque tuvimos la posibilidad de verlo y ahora de escucharlo, con quién discute sobre estos temas filosóficos. Mirá. Tener conversaciones con Alejandro Fantino. Alejandro es, digamos, es filósofo, además es doctor en filosofía, y nosotros solemos tener charlas muy profundas, donde vamos discutiendo las situaciones que yo enfrento a diario y ponerlo en un contexto filosófico. O sea, Milei dice que le pone contexto filosófico a lo que él pasa a diario con Alejandro Fantino. Que sí, Alejandro Fantino contó que estudió filosofía y entonces traducen las cosas que le pasan al presidente en charlas con Alejandro Fantino. No sé cuándo, porque Fantino no figura ni en accesos a la Casa Rosada, ni en accesos a Olivos, no figura registrado. Dos opciones, o hacen todo por videollamada y teléfono, o entra por la puerta de atrás y no lo registran. Más allá de ese detalle, la pregunta está en ¿por qué con Alejandro Fantino? ¿A qué conclusiones llegan? Y me animo a decir cuánto cuesta Alejandro Fantino. Alejandro Fantino es un conductor muy bueno en términos de conducción radial, de stream. Era un gran relator de fútbol, un gran entrevistador y un tipo con mucha llegada a muchísima gente.
que se presta a ser el doctor Fantino, el doctor en filosofía Fantino. Qué sé yo, cada uno elige al doctor en filosofía que quiere. Yo elegiría a Eduardo Rinesi, pero bueno, Milei elige a Fantino. Y se juntan a discutir filosofía. Ahora, el mismo día que el presidente dice que se junta con Fantino a discutir filosóficamente sobre los problemas que a él le pasan, en un país donde a millones de personas les pasa que no llegan a fin de mes, que no llegan a pagar sus deudas, escuchen cuál es la receta del doctor Fantino a los problemas que enfrenta el doctor Milei. Mirá. ¿Está mal laburar, como titulan los zurdos, pluriempleo, si querés dar un salto en tu vida, si querés ganar un manguito más porque lo necesitas para irte de vacaciones? A ver, desde vender botellas o vender cobre cuando tenía 16, 17 años para poder pagarme el viaje de estudios de la secundaria, o desde sacar lombrices y vender carnada para poderme pagar el viaje de séptimo grado en mi pueblo, yo aprendí eso desde chiquitito. Yo vengo de un pueblo, de una sociedad donde cualquiera labura un poco más si lo tiene y si puede y si tiene ganas o lo necesita para dar un saltito cualitativo en su vida. Pero hay un tema, chicos, hay un tema clave. El síntoma de los zurdos del arco progresista es el trabajo. Tienen un quilombo, no les gusta laburar, no les gusta, muchacho, no les gusta poner lomo. Bueno, ese es el doctor en filosofía con el que el doctor Milei discute los problemas de nuestra cotidianidad. El problema sos vos que no te gusta laburar, no un presidente que baja los sueldos, un presidente que aumentó todos los servicios, un presidente que miente con la inflación, un presidente que destruye empleo, un presidente que destroza la industria, un presidente que hace que cierren comercios. No, el problema sos vos, según el doctor en filosofía Fantino, le dice al doctor de cartón en economía Milei. Entonces, yo quiero preguntar cuánto cuesta esto, de verdad. Porque Fantino será lo que quieran, pero tonto no es. Entonces, ¿cuánto cuesta que Fantino diga esto y le resuelva filosóficamente los problemas al presidente de esta forma? En privado, según el presidente, y en público, porque Fantino tiene un canal y dice estas cosas. El día anterior, en otra reflexión filosófica, dijo que estaba muy mal que nosotros nos acostumbráramos a tener aire acondicionado, a prender la calefacción, que no estaba nada mal tener 2 trabajos, que un médico podría trabajar de mozo para sumar unos manguitos y entonces poder pagar el aire acondicionado. Obviamente no se da cuenta ahí de su contradicción. Si antes no tenía que hacerlo y ahora sí, significa que el problema está ahora, no antes. Pero además, el médico debería poder vivir de médico, el mozo debería poder vivir de mozo. Ahora, el doctor Fantino, el doctor en filosofía Fantino, ¿realmente hizo el trabajo hermenéutico, como le gusta decir a él, de pensar filosóficamente los problemas de los argentinos y llegó a esta conclusión? ¿Que los argentinos somos todos vagos, que no queremos laburar y por eso no llegamos a fin de mes? ¿O no es tanto doctor en filosofía y es más un comunicador que por algo dice las cosas que dice? Y si es así, ¿cuánto cuesta decir estas cosas? Que según el presidente discuten juntos y después Fantino las dice en un canal y el presidente dice lo mismo cuando habla. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Es una pregunta. Ahora, después cuando salís a la calle... Caro, ¿no? Caro, me imagino. Un doctor en filosofía que diga estas cosas debe ser caro. Bueno, lean a Rinesi, chicos. ¿Qué decirles? Ahora, cuando salís a la calle pasan otras cosas. No lo que dice el doctor en filosofía Fantino, tampoco lo que dice el doctor de cartón en economía Milei. Escuchen a testimonio que tomó Lula ayer en la calle. La situación económica y la alimentación, ¿cómo la ves? Mal, todo mal, porque la verdad que uno trabaja y no te alcanza nunca, porque los impuestos salen mucho más caros de lo que es tu sueldo. Entonces tampoco podés comprar comida, no podés alquilar, no podés hacer nada. Y la persona que no tiene trabajo, la verdad, es un bajón para todo. Una laburante, no podés alquilar, no podés comprar comida, no podés hacer nada. Otra de Lula González,
Es el reflejo de la triste realidad que estamos viviendo, de que no alcanza la plata para nada. Yo tengo 2 trabajos, trabajo casi 12 horas al día e igualmente no alcanza. No llegas a fin de mes. No, siempre estás pidiéndole prestado a alguien o viendo cómo o pedir un adelanto, porque no se puede. Y hoy por hoy, además de que obviamente los sueldos no están como tendrían que estar y los alquileres son caros y todo, la comida también. O sea, en la comida creo que es en lo que más se gasta. Hoy por hoy para mí es un lujo poder comer todas las comidas. ¿Qué dirá el doctor en filosofía Fantino? Porque esta chica tiene 2 trabajos y dice que para ella es un lujo comer todas las comidas. Mira este otro testimonio que consiguió nuestra compañera Chiara de Tinis, en este caso un artista callejero. Javier Milei dice que no existe la gente que no llega a fin de mes. ¿Qué pensás? Que eso que le pregunta a cualquiera del barrio, a cualquier persona normal, trabajadora normal, no llega a la semana que ya no tiene plata, ninguna de las personas. A mí antes los globos los vendía como loco, ahora me cuesta un montón. Ahora me cuesta un montón trabajar. La cosa está muy difícil. No es cierto lo que dice Milei, porque la gente está pasando mucha necesidad. Caminás todos los días en la calle. ¿Qué notás? ¿Notás una diferencia entre hace unos años y ahora? Antes, la Valle no se podía caminar de tanta gente que había. Hoy en día, si vos mirás un poco el panorama, está re vacío. La gente no sale porque tiene la economía ajustada. Hace poco fueron las vacaciones de invierno. ¿Pudiste vender? No me fue como me debería ir. Yo vendí esta vacación de invierno un 25% de lo que vendía antes. Pero los doctores Milei y Fantino dicen que no, que en realidad es porque somos todos vagos. Ahora, ¿por qué no alcanza? Y porque el sueldo que tenés, que no aumenta, porque no hay salario según el INDEC que empate a la inflación del gobierno de Milei, no lo hay, según el INDEC, ¿eh? Y eso que la inflación del INDEC está retocada hacia abajo, y no hay aún así. Siguen aumentando los servicios y te comen cada día más del sueldo. Entonces, ahora vuelve a aumentar todo en septiembre. Aumentan las prepagas, los que todavía las tienen, un montón de gente la dio de baja y ahora está saturando un sistema público que ya estaba saturado y ahora sin presupuesto. Aumenta el subte acá en la Ciudad de Buenos Aires, 4%. Aumenta el bondi, 4%. Aumentan los trenes, 14%. ¿Cómo vas a aumentar los trenes 14%? Aumenta los peajes, aumenta los colegios, aumenta todo. Y después aumenta también la luz, el gas, el agua y encima lo privatizan, así que va a aumentar más todavía. Entonces cada vez el sueldo disponible es menor. Y empiezan también los rebusques. Fíjate este testimonio también que recogió nuestra compañera Lula González de una ama de casa que hace para conseguir comida, porque en el supermercado también cayó la venta. ¿Y cómo hace esta mujer para conseguir comida? Como ama de casa también me imagino que buscarás en el barrio, buscarás ofertas, ¿estás como mentalizada para eso? Sí, pero mayormente voy a las ferias. Es más para las leches, viste que querés comprar la leche para los chicos y te sale más barato que en un supermercado. La leche está re cara, por ejemplo, la leche común o la leche en polvo. ¿Te ha pasado de dejar de comer para que tus hijos puedan comer? Sí, mayormente sí. A veces no como, me tomo un mate cocido y le doy la comida a ellos prácticamente. Los pibes se dan cuenta, ¿eh? ¿Se acuerdan el relato de Diego? Sí, claro, cuando decía que la madre decía que no tenía hambre, que, Sí. que le caía mal y le daba la comida a ellos. Y mucho tiempo después él dijo, ah, claro, era que no comía. Bueno, mira, en la Argentina de Milei. Y esto pasa en todos lados, ¿eh? Hay un informe de la consultora Politicón Chaco que detectó caídas en supermercados en todo el país, con lugares tremendos. Corrientes, por ejemplo, caída del 32,8% de supermercados, caída histórica. Casi más de un tercio de caída en venta de supermercados. Después hay una nota de Cristian Carrillo en El Destape, de la arbitrariedad de los precios, ¿sí? De cómo en la Patagonia se paga más de 10% que en el NOA, ¿sí? De lo que sucede ahí. Está la nota también de Cristian, dónde rinde más comprar por precios. Pero esto está pasando en todo el país y eso te genera una angustia que es real, ¿eh? Por eso, repito, la receta de los doctores Milei y Fantino es que sos un vago, no te gusta laburar, por eso no llegas a fin de mes, ¿eh? Si no podrías tener 2, 3, 4, 5 trabajos y laburar todo el día, llegarías. Llegarías, dice el doctor Fantino y el doctor Milei. Fíjate otro testimonio que tomó el 13, que tomó Lula de una trabajadora en la calle, mirá. ¿Te ha pasado en el trabajo de relegar alguna comida, el almuerzo para ahorrar, comprarte un alfajor, una fruta?
Sí, estás pensando todo el tiempo que puedes comer para economizar. Claro. Y con respecto a los productos que comías antes, ¿los podés seguir consumiendo? ¿Carne, algún lácteo? No, se redujeron. O sea, lo que comías antes quizás, no sé, 4 o 5 veces por semana, ahora lo haces 3. Claro. Vas variando. Bueno, todo esto mientras Milei ayer daba una charla en una escuela secundaria. ¿Querías decir algo, Fer? No, me estaba acordando del debate a nivel mundial sobre la calidad de vida de las personas. Lo que están debatiendo los países desarrollados, especialmente en Europa, de achicar la jornada laboral para darle más tiempo al esparcimiento. El debate que se está planteando incluso en Estados Unidos con qué hacer con la inteligencia artificial si finalmente le gana productividad y le da más tiempo libre a las personas. Acá tenemos uno que nos dice, somos unos vagos porque no trabajamos 18 horas por día. Es decir, no consideran que vos tengas derecho a vivir. Y decía que esto fue en el contexto de Milei charlando con jóvenes, porque hay un estudio, en este caso de Centrix, que te muestra cómo los jóvenes se quedan sin plata antes que nadie, ¿no? Los jóvenes se quedan sin plata antes que nadie. El dato más contundente, dice, no es la imagen de Milei ni la aprobación de gestión, es el calendario de ingresos por edad. El 85% de los jóvenes de 18 a 39 años, está bueno 39 años joven, Yo me siento muy joven, Ari. Pero bueno, agota sus ingresos antes del día 20 del mes. Porque no tienen educación financiera. Dice el gobierno. Bueno, ¿por qué no pasaba antes? Entre los mayores de 60, ese número baja al 61%, la brecha es de 24 puntos y describe 2 países dentro del mismo país. Entre los jóvenes, el 18% ya no tiene ingresos el día 5 y el 35% el día 10. Es decir, más de la mitad del segmento joven llega a la segunda semana del mes sin dinero. Sin dinero. Me contaban de inmobiliarias que les está pasando de padres que tienen casa propia, pero que se van los padres a alquilar otra porque los pibes no se pueden ir de la casa propia. ¿Entendés? Y los padres ya se lo quieren sacar de encima y dicen, bueno, basta, no te vas vos, me voy yo. No, es que les debe salir más barato alquilar a un matrimonio que tiene ingresos comprobables, que tiene que puede mostrar garantías, que tiene mejores condiciones que ir a un joven que cuando entra a la inmobiliaria ya lo están poniendo en ¿tenés garantía? ¿Cuánto cobrás? ¿Tenés recibo de sueldo? Entonces debe pasar también por la facilidad de acceder a un alquiler de una persona ya establecida que de un joven. Y después está un estudio que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, donde te muestra la situación laboral de los jóvenes, que es fuerte porque el 36% está inactivo. Inactivo. El otro 22% tiene empleo irregular o desempleo reciente. Recién el 30% tiene un empleo regular. ¿Sí? O sea que tiene trabajo. Ahora, dentro de los que tienen trabajo, la mitad tiene un empleo precario. Y entonces, ¿cómo se va a ir a vivir solo? ¿O cómo no va a tener deudas ese joven? Bueno, la UCA advirtió que los jóvenes de familias pobres no estudian ni trabajan, ¿sí? Y que eso obviamente condiciona las trayectorias educativas, laborales y personales de los jóvenes de 18 a 25 años. Este es el contexto de Milei ayer en la ORT, donde el paisaje es muy distinto. La ORT es un colegio privado y sale una moneda. La verdad que hay que tener un buen pasar económico familiar para poder pagar la cuota de la ORT. Es un muy buen colegio, ¿sí? Es un muy buen colegio, con especializaciones. La verdad que no es esto una cuestión académica. Sí que en la ORT no hay nadie que no llegue a fin de mes, o capaz que hay alguno, pero digo, es un colegio que sale una guita. Entonces, ayer Milei fue a hablar ahí, a decirles estas cosas. Vamos a escuchar un poco, porque es realmente impresionante. Ayer quiso hacer un chiste y ni siquiera se lo festejaron vinculado a insultar a los periodistas. Mirá. Es el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece, porque el creador mismo lo instituyó así. Esto le vendría bien a los periodistas. Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar.
O sea, el tipo hizo un chiste, dijo que había que insultar a los periodistas, no se lo festejaron y pidió el festejo. ¿No? Como un nene en el secundario que nadie le presta atención. Bueno, ese era el presidente ayer en un secundario, ¿eh? Y también, como les decía al principio, habló de Marx. Mirá. Sin embargo, cuando uno rechaza la ley de Dios, cuando adscribe al marxismo, el resultado no es incierto. El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles. Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista. Sus propios textos de juventud lo revelan. El drama Oulanem. Bueno, no te digo que soy un estudioso en profundidad de Marx, pero la verdad que habiendo leído, nunca encontré en la parte del satanismo. ¿Por qué no lo leíste al revés? No lo leí al revés, Como claro. los discos de los Beatles. Ni en el 18 Brumario, ni en el Manifiesto Comunista, ni en el Capital, ni en la cuestión judía. La verdad que no aparece eso. Pero bueno, ahí estaba Milei. Ahora, más allá del chiste de la chicana, me gustaría insistir con algo. La idea de Milei, que conversa con el doctor en filosofía Fantino, es que el que piensa distinto es malo. Satán es la imagen de lo maligno. ¿No? Lo bueno es Dios, lo bueno es el cielo, el paraíso, lo malo es Satán. ¿Qué dice Milei? La teoría económica de Marx es falsa. Vos podés ser marxista, no marxista, no es una cuestión de decir que la teoría marxista es excelente, pero es una teoría económica muy importante, muy estudiada, de mucho impacto en la humanidad. No es mala per se. Ahora, el discurso del presidente ante estudiantes secundarios es: el que piensa distinto que yo es malo. Por ende, el que piensa distinto que yo es malo, y lo malo hay que eliminarlo. Entonces les está diciendo a pibes y pibas de 14, 15, 16, 17 años, el que piensa distinto que vos es eliminable. No sé cómo llega a esa discusión filosófica con el doctor Fantino, con el cual se sienta a discutir los problemas de la vida, pero yo sí quiero insistir con esto porque me parece un tema realmente preocupante, sobre todo además para hacer un breve paréntesis, porque ayer se terminó la causa judicial que Milei me había hecho por escribir una nota donde digo estas mismas cosas. ¿Sí? Es una nota donde planteábamos en el Destape, a partir de la publicación de Milei de un video donde dijo lo mismo que ayer. Un video donde Milei decía, todos los que piensan distinto que yo están con el virus Cuca-12. Ese virus Cuca-12 es lo que impide que la Argentina salga adelante, porque la Argentina está enferma de virus Cuca-12, y yo voy a llegar a eliminar ese virus Cuca-12. Ese virus Cuca-12 son zombies. Son zombies con ese virus. Entonces las películas de zombies, cualquiera que las haya visto sabe que vos al zombie no lo podés curar. Vieron que el zombie te mata y te contagia, o vos lo matás y frenás el contagio. Así se trata a los zombies en las películas. Milei trata a los que pensamos distinto como zombies a los que hay que aniquilarnos. ¿Por qué? Pues somos la enfermedad que impide que el país avance. Bueno, en esa nota que publiqué, reconstruí con documentos que eso es lo que decía Hitler de los judíos. Hitler decía que él era el Robert Koch de Alemania. Robert Koch fue el médico que descubrió la tuberculosis, la bacteria de la tuberculosis, y como era muy dañina para el cuerpo, había que eliminarla. Una bacteria dañina para el cuerpo. Hitler decía, yo soy el Robert Koch, pero de Alemania. El cuerpo es Alemania, tiene un virus, una bacteria que le hace mal. Ese virus y esa bacteria son los judíos, y como yo soy el médico de Alemania, tengo que eliminar ese virus para que Alemania salga adelante. Terminó con 6 millones de judíos, 6 millones de judíos muertos, asesinados, y algunos sobrevivientes de campos de concentración, que es probable que sean parientes de los chicos que estaban ayer en la Hort, que es un colegio judío. Y Milei dice lo mismo. Argentina tiene un virus que no lo deja avanzar, por ende hay que eliminarlo. Eso es lo que publiqué yo en la nota, y por eso poníamos que era un discurso nazi. Milei me hizo 2 denuncias, una denuncia penal y una denuncia civil. La penal es por calumnias e injurias, que también hay que hacer una aclaración acá, porque el delito de calumnias e injurias existe. Lo que pasó es que era un delito que utilizaba Menem, sobre todo,
para perseguir a los periodistas que publicaban cosas que a él no le gustaba. Entonces, hubo dos casos, el caso Fontevecchia y el caso Kimmel, que en el caso de Fontevecchia publicó información sobre la familia Menem, en el caso Kimmel publicó información sobre un juez que había intervenido en la causa del secuestro de los curas palotinos. Los dos casos llegaron a la Corte Suprema Argentina, todo el Poder Judicial condenó a los periodistas, tanto a Kimmel como a Fontevecchia, tuvieron que ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a quejarse, y 2 veces el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le dijo al país, a la Argentina, cuida tu libertad de expresión. Cuida tu libertad de expresión. El segundo caso llegó en 2009, que gobernaba Cristina. Y Cristina, a la cual se le acusa de atacar a los periodistas, de ser antidemocrática, violenta, ley de medios, todo eso, agarró ese reclamo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y modificó, lo mandó al Congreso, pero bueno, fue una iniciativa de ella, modificó el Código Penal para cuando los periodistas hablamos de casos de interés público, no se nos puede aplicar calumnias e injurias. Si es entre privados, como dice mi ley, sí. Esto es un caso de libertad de expresión para que los periodistas podamos trabajar. Gracias a Cristina, no nos pueden perseguir más por esto. Bueno, Milei me denunció por esto, que se habrán dado cuenta que desde el 2009 no existe más. Por ende, el Poder Judicial tendría que haber dicho, chicos, si esto no existe, en un minuto lo resuelvo. Chau, a casa. Bueno, no. Esto fue en mayo del año pasado. Estamos a finales de agosto. Pasó más de un año. ¿Qué te tienen ahí dando vueltas? ¿Qué te hacen gastar en abogados? Acá, por suerte, los abogados los paga Navarro. Pero si un medio no te protege y no te cuida, te tenés que pagarte los abogados. Fallos judiciales, jueces, trabajadores judiciales, fiscales, todo el mundo dando vueltas y gastando plata del Estado alrededor de algo que no era delito, nunca lo fue. Nunca lo fue. No solo porque la información está chequeada, verificada y tiene datos, sino que ya no existe como delito para periodistas cuando hablamos de funcionarios públicos. El juez Rafecas le dijo, mira, acá no hay ningún delito. Milei apeló, fuimos a la Cámara, el juez Leopoldo Bruglia, designado a dedo por Macri, le dijo, acá no hay delito. Y estamos hablando de jueces que no son muy amigos de andar cuidando las cosas. El juez Rafecas procesó a Vanina Biasi por decir que el gobierno actual de Israel es genocida, y la procesó. Así que muy a favor de la libertad de expresión no está. Pero aún así, en este caso, dijo, che, acá no hay delito. Bruglia, designado a dedo por Macri, dijo, che, acá no hay delito. Y Milei insistió. Y llegamos a la Cámara de Casación. Y ayer, la Cámara de Casación le puso punto final, sin decir prácticamente nada, porque en realidad Milei se olvidó de presentar un papel a tiempo, entonces se le venció un plazo y por una cuestión procesal terminó. ¿Cuál es mi interpretación? Milei se fue al mazo. Milei se iba a comer un tercer fallo diciendo que acá no había delito, y en vez de querer comerse eso, se fue al mazo, no presentó el papel a tiempo y la causa se cayó en términos procesales. Eso le permitió que en el fallo de ayer haya 2 jueces, Petroni y Barrotavenia, que simplemente dijeron, ay, se terminó el plazo, pero hubo un juez, que es Alejandro Slokar, que fue el tercero que intervino, que dejó asentado, sí, se cayó el plazo, pero ojo, acá había un tema de libertad de expresión. Acá había un tema de libertad de expresión. Y no podemos simplemente decir que se cayó el plazo. Acá era un presidente persiguiendo a un periodista, atacando la libertad de expresión. Y lo dejó por escrito. Esa causa ya terminó, ahora me queda una causa civil por lo mismo, por la misma nota, por daños y perjuicios, donde Milei quiere que yo me retracte y que encima le pague plata. Yo aclaro, al presidente no voy a hacer ninguna de las dos. La plata, aunque la tenga, no se la voy a dar y no voy a cambiar lo que escribí. Pero no por mí, porque esto es un tema colectivo. Cuando pasó esto, y quiero resaltarlo y les pido si ustedes pueden ir al destape, buscar esa nota y compartirla, nosotros republicamos la nota, pero ya no firmada por mí, sino firmada por más de 600 periodistas y artistas que le pusieron su nombre a la nota que había escrito yo. Con lo cual ya dejó de ser mía, pasó a ser un texto colectivo. Milei no denunció a los 600. Entonces el problema no era el texto de la nota. Porque si no, tendría que haber denunciado a los 600 que volvieron a firmar la nota. Ahora, quedó expuesto entonces que el presidente lo que quería era meternos miedo. Milei quería meter miedo con esta denuncia. Quería que nos callemos. Quería que no informemos. Y quería que todos aquellos que trabajan de lo mismo que yo, que trabajo de periodista, digan, ah, mirá,
si a este periodista le hace esto, me lo puede hacer a mí, por ende me voy a callar. Como la respuesta fue colectiva, motorizada por nuestro sindicato, el Sindicato de Trabajadores de Prensa, el CIPREVA, y la firmaron todos estos, quedó a la vista que se le puede ganar colectivamente. Quedó a la vista que el periodismo es un hecho colectivo. Que no hay ningún periodista individual que vaya a salvar al mundo, ni ningún periodista que pueda solo hacer el trabajo que hacemos los periodistas, que es informar. Y que tenemos que trabajar colectivamente y cuidarnos colectivamente para que nadie tenga miedo. Yo creo que la buena noticia de esto no es que yo ya no tengo una causa penal. La buena noticia de esto es que nadie le tuvo miedo a Milei y le ganamos. Nadie le tuvo miedo a Milei y le ganamos. Y seguimos todos los días acá y en un montón de medios y un montón de periodistas haciendo el periodismo que tenemos que hacer. Ese es el gran triunfo de ayer. No es individual, es colectivo. Por otro lado, quiero además agradecer, ¿sí?, a los abogados, a Graciana Peñafort y a Ale Rúa, nuestros abogados, al CELS y a Amnistía Argentina, que se sumaron a la defensa, a todos estos colegas que fueron parte también de la defensa pública de esto, y a la infinidad de mensajes que recibí durante todo este tiempo y de solidaridad, porque hay que ponerle un límite a Milei en estas cosas. Sí o sí. Sí o sí. Nosotros vamos a seguir haciendo este trabajo. Vamos a seguir haciendo este trabajo. No le va a gustar al presidente porque él tiene la idea, y ahora vuelvo a los temas de agenda, de que cuando él escribe algo en una red social, ese algo se transforma automáticamente en un hecho, en una verdad revelada. Y el trabajo de los periodistas es producir información. Producir información, la información se produce, no es un fenómeno meteorológico. La información se busca, se chequea, se edita, se recorta y se emite. Eso es producir información. Y esa información contrasta esa opinión que Milei publica en una red social y cree que se instala como una verdad revelada. Entonces, el problema de Milei no es con un periodista individual. No es con los periodistas. Milei tiene un problema con la información periodística. El problema de Milei es con la verdad, con la información. Y pretende, como en la película Don't Look Up, que nadie mire para arriba. Que cuando los científicos en la película decían, che, se viene un asteroide que va a estrolarse contra la Tierra, en la película, se las spoileo, le dicen, no digamos lo suficiente a los científicos, le dicen a la sociedad. Y cuando el asteroide está tan cerca que se ve, los medios y el gobierno de esa película le dicen, don't look up, no mires para arriba. Como te dice Fantino ahora, es culpa tuya, sos un vago que no llegas a fin de mes. No, loco, está por estrolarse el asteroide. Está por estrolarse el asteroide. En la película termina que el asteroide revienta, ¿eh? Y se salva ese grupito de amigos del presidente, que sí sabían y se van a otro lado. Entonces, Milei pretende hacer un homenaje a esa película. Y nosotros trabajamos, decirte, che, se viene el asteroide, y además hay cosas para hacer para salvarnos de ese asteroide. Por eso ataca, por eso pega, por eso denuncia, y se le puede ganar. Chicos, acá estamos, vamos a seguir publicando todo lo que venimos publicando hasta el día de hoy. Quiero insistir además con un agradecimiento especial acá al Destape, porque es muy extraño cómo los grandes medios del país no cuidan a sus trabajadores, no cuidan a sus periodistas. Y eso se explica porque dejaron de hacer trabajo periodístico y son grupos empresarios donde el corazón de su negocio no está en el medio de comunicación, está en otro lugar. Entonces, si tu negocio depende de que Milei te suba las tarifas del gas, te suba las tarifas de la luz, te suba las tarifas de las telecomunicaciones, ¿para qué vas a proteger a tus periodistas insultados por el presidente si en realidad la plata la haces por otro lado? Esa es una de las cosas por las cuales es importante que ustedes estén acá en el Destape, que lo apoyen, que se suscriban, que sean parte, porque acá no hay otro negocio, pero además hay una cuestión de acompañamiento periodístico, humano y económico. Periodístico, humano y económico. Periodístico porque el medio sostuvo su línea periodística, todos los trabajadores del medio siguieron trabajando y siguieron publicando y siguieron investigando. Humano porque la verdad es el abrazo, no solo de Roberto Navarro, como dueño y director del medio,
sino de todos los compañeros acá diciendo, estamos con vos, te bancamos. Nico Lantos hasta se comió una causa judicial él por defenderme. Nico escribió una nota para defenderme a mí y Milei lo denunció él también. Su causa penal también se cayó, tiene todavía la civil. Me mando un abrazo a Nico. Y la económica también, yo quiero resaltar la decisión de Roberto Navarro y de la empresa que me pagó los abogados. Son caros los abogados. Son caros los abogados. Y los que hayan transitado los 90 con causas saben la guita que les costaba afrontar este tipo de procesos. Así que de verdad quiero resaltar y que lo sepan, digo, que sepan que eso existe acá. Ahora Milei va a tener que pagar costas. Milei va a tener que pagarle a nuestros abogados también por haber tenido que laburar todo esto. Yo espero... ¿Las paga él o las paga? Esa es la gran pregunta que iba a hacer. Yo espero que salga de los bolsillos de Milei y que no se lo haga pagar al resto de la sociedad estas bravuconadas que no terminan en la nada y que si nos juntamos todos se le gana. Vuelvo a todo esto porque a Milei le molesta que hablemos de esto. Vamos a seguir hablando de esto. Todo este tema no le cierra a nadie. No le cierra a la industria. Recién contaba Fer, hoy hay varias movidas de los industriales de todo el país. Se viene el Día de la Industria la semana que viene, el 2 de septiembre. Y hasta la UIA, cuyo presidente ya dejó de ser empresario industrial, es empresario de minería, está pidiendo alivio fiscal para las pymes. Es tremendo porque lo único que se les ocurre es pedir baja de impuestos. Chicos, pidan que se reactive la economía, no que bajen los impuestos. Bueno, ayer habló Axel Kicillof también del tema industria en el Encuentro Federal de Derecho al Futuro. Mirá. Que dicho esto, uno debería decir, bueno, el mundo está cambiando, hay que ver cuáles son los sectores clave, qué sectores desarrollar, qué sectores fomentar, qué otros sectores podríamos ver, reconvertir. Se puede discutir todo. Ahora, lo que no se puede hacer, menos todavía en la coyuntura actual, es destruir completamente el aparato industrial y productivo de la Argentina. Eso es carísimo, es costosísimo. Y es absolutamente peligroso e inoportuno en una coyuntura como la de hoy. Ese es uno de los grandes temas de este momento, la destrucción de la industria. Ahora, eso hace que se pierdan un montón de puestos de trabajo en la industria, en el consumo, en la construcción, en el comercio, perdón, no en el consumo, en el comercio, en la construcción. Y eso es lo que hace que aumente la morosidad. Ayer fue un día importante también porque desde la oposición se intentó plantear esto en el Senado, mientras Milei estaba en la ORT dando su discurso ante jóvenes diciendo esto. Del otro lado hay gente demagógica que de repente crea situaciones basadas en lo que la literatura llama los mercados repugnantes y con eso hacen campaña negativa. La padecí en el año 2023 cuando decían que yo iba a vender órganos, que iba a ser un mercado de órganos. Yo que sepa, no existe dicho mercado. Dijeron que yo iba a promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se mataran durante el recreo. Tampoco pasó eso. Bueno, ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando, digo, es el de la morosidad y es siempre lo mismo. Bueno. Así que ahora el mercado repugnante de la morosidad. O sea que estamos mintiendo con un dato que sale del Banco Central, que maneja Santiago Bausili, que ahora les voy a contar su declaración jurada. Bueno, ayer en el Senado la oposición intentó avanzar, por lo menos plantear esta cuestión de la morosidad, y Patricia Bullrich, que representa a Milei en el Senado, dijo que no quieren avanzar por esta razón. Mirá. Todos los proyectos que presentaron hoy acá es para que 47 millones de argentinos le paguen al 12% de los que sacaron crédito, mientras ya hay un 87% que lo pagan. Así que seamos justos, busquemos soluciones, pero que las soluciones no sean a costa del bolsillo del otro. Bueno, no solo nadie está planteando eso, sino que son mentiras los datos. No es el 12% de los argentinos que deben plata. Son más de 6 millones de personas en el sistema formal. Nos animamos a pensar otro tanto en el informal, pero además todas esas personas tienen familias de 2, 3, 4, 5 integrantes que también sufren las consecuencias de este endeudamiento. Y además nadie está planteando que lo pague el Estado, sino que está planteando que el Estado intervenga, como por ejemplo intervino en Brasil, como garante de una negociación
para que le den a esas personas posibilidad de pagarlo cuando puedan, con alguna baja de tasa, con alguna quita de capital, con alguna reestructuración en los plazos. Eso dicen los proyectos. Nadie dice, tiene que salir al Estado a pagar lo que las familias no pueden. Nadie está planteando eso. Pero sí, ver en qué contexto se tomó esa deuda, qué tasa tuvo esa deuda, en qué condiciones se tomó y reestructurarla de forma que la pueda pagar. La situación es realmente tremenda. Vuelvo a un informe del CEPA que hemos mostrado ya varias veces, porque en esos jóvenes que a Michelle Milei les estaba dando una clase, una charla y les decía, no, es todo mentira, una vez que terminen el secundario, van a entrar en este mundo. El máximo nivel de morosidad se da entre los jóvenes de 18 y 19 años. O sea, que esos pibes cuando terminen el secundario, la mitad por lo menos de sus amigos no van a poder pagar lo que deben. La mitad, en billeteras virtuales, el 25% con bancos. No creo que sea el caso. Son familias que seguramente tienen posibilidad de acomodar a sus hijos en estructuras ya vigentes. No es el caso de los jóvenes de barriadas populares que sí tienen que salir y buscárselas. Sí. Ahí hay un tema tremendo con esto, que Milei dice, es todo mentira. Bueno, salió una nota en el Destape, poné la placa 23. El 70% de los argentinos cree que el gobierno debe ayudar a las familias endeudadas. Debe ayudar. ¿Sí? A gente que se endeudó para comprar comida. Fíjate, este es un estudio del equipo MIDE. ¿Para qué se usaron los préstamos? Fíjate, el 39% lo usó para comprar comida. El 18% para pagar la luz, el gas o el teléfono, el 16% para cancelar otra deuda que tenía y un 7% que ya empieza a crecer para pago de alquiler o expensas. ¿Sí? Ayer una de las que planteó esto en el Senado fue la senadora Ana Marx, senadora de Tierra del Fuego. Estamos ante un problema federal, estamos ante un problema de carácter estructural y estamos ante un problema que no tiene que ver con la decisión personal de alguien de pagar o no pagar, tiene que ver con un sistema y un modelo económico que está empobreciendo, que ha llevado a que se pierdan casi 400.000 puestos de trabajo, que ha llevado a que se suban las tarifas en un 850% y nuestros vecinos y vecinas en todas las provincias, como muestra este mapa, se endeudan para comer. Esa es la situación. No sé a qué conclusión filosófica llegarán los doctores Milei y Fantino. Vamos de vuelta a la calle, testimonio que tomó Chiara de Tinis. Mirá. ¿Tenés deudas? Soy tan pobre que ni deudas tengo. ¿Cómo está tu situación económica en lo personal? En lo personal supo estar bastante mejor en otras épocas y con otros gobiernos. Esta pesadilla que estamos viviendo, algún día vamos a despertar con cierta resaca. Espero que votemos mejor y no elijamos pesadillas para vivir. Tan pobre que ni deudas tengo. Otro testimonio en este caso tomado por Lula González. Comer es una fortuna. Hoy tener que endeudarse para comer, nunca lo he visto. Sinceramente. Es lo único que te puedo decir. Y que los jubilados tenemos que pelearla porque si comemos no compramos los remedios. Claro. Pero bueno, esperemos. No creo que esto ya cambie. Así que bueno. En fin. Voy un segundo, me quedo en el Senado. No para el tema de los endeudados, sino para el tema de los jueces. Ayer el gobierno estaba muy contento. Fue una buena semana para el gobierno en el Congreso. Logró media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Logró media sanción de la ampliación de la inocencia fiscal para contrabandistas, evasores y narcos. Y ayer metió 67 jueces. 67. Ya van 200. Y alguien me decía, ¿pero cómo nombró 200? ¿Por qué? Bueno, efectivamente estaban vacantes esos lugares. Y los gobiernos anteriores no habían resuelto esas vacancias. No las habían resuelto. Ahora, ¿por qué ahora, cuando las quiere resolver un tipo como Javier Milei, con un ministro de Justicia como Juan Bautista Máiquez, que era el tipo que armaba las causas con Macri, y ahora Milei lo contrató, y a ese tipo que era el armador del lawfare, el armador de la persecución judicial, es el que decide qué jueces van y qué jueces no van, y se los votan por unanimidad. Se los votaron por unanimidad. Excepto a uno, que es Bertuzzi, que ahora voy a hablar,
Ayer le votaron 66 jueces por unanimidad. A Milei. A Máiquez. Claro, después en unos años, cuando haya otro gobierno que haga otras cosas y le inventen causas a sus funcionarios y esos jueces lleven adelante las causas, van a preguntar, ¿qué pasó? Y bueno, arranca así. Arranca designando jueces que los elige Máiquez, que su trabajo no es garantizar la Constitución, el Código Penal. Su trabajo es tener jueces adictos que persigan a la gente cuyos verdaderos jefes de Máiquez no quieren que haga las cosas que hagan. Digo, después en unos años, cuando estos jueces que entraron ayer persigan a sus dirigentes, después no digan, ¿qué pasó? Y pasó que ayer se los votaron. Y hace un par de semanas les votaron otra tanda y hace otro par de semanas 200 jueces metieron. 200 jueces y encima te lo pasan por la cara. Mirá la Bullrich ayer con Feynman festejando que no solo mete los jueces, sino que salen con el apoyo de todo el arco político. Hemos logrado que los jueces sean avalados por todos los bloques y eso es importante porque les da legitimidad a todos. No ha habido cuestionamientos, solamente el caso del kirchnerismo que lo cuestionó Bertuzzi, pero bueno, Bertuzzi hizo lo que la Corte le dijo. La Corte dijo que había que volver a presentarse en un concurso, él se presentó, lo ganó, fue elegido por el Consejo de la Magistratura y además cumplió con la Corte, que es muy importante. Así que sí, nosotros venimos a un paso muy acelerado con los jueces. Es decir, imagínense que hacía casi 8 años que no se nombraban jueces y creo que ya vamos por el número 200. Estamos batiendo récord. Imagínate, Bullrich chocha porque metieron 200 jueces. Y con el apoyo de todos los bloques, incluido el bloque peronista. Lo que dice Bertuzzi es falso. Bertuzzi estaba puesto a dedo por Macri. Está puesto a dedo por Macri en la Cámara de Casación. No había concursado para ese cargo. Alberto Fernández lo podría haber sacado por decreto. Decidió no hacerlo. La Corte Suprema dijo, bueno, hagan de vuelta el concurso para esos cargos. Bertuzzi se presentó. Le fue muy mal en el concurso, pero igual con algunos truquitos lo hicieron subir en el escalafón. Hasta que lo pudieron meter en una terna y desde ayer el Senado le dijo, dale que va, a un tipo que participó de toda la persecución judicial que vimos en los últimos años en la Argentina. Lo hizo con el juez Bruglia, que era su socio en la Cámara Federal de Comodoro Pi. Bruglia ni siquiera se presentó al concurso, sigue en el cargo, o sea que no importa lo que diga la Corte. A le dijo, vayan al concurso, Bruglia sigue en el cargo, y es más, fue al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para decir que él tiene derecho humano a seguir usurpando el cargo. Bueno, ese es el caso de Bertuzzi, que ayer el peronismo votó en contra. Los 23 votos en contra fueron del bloque peronista. Ahora, después acompañaron todos los demás. Que eso es lo que resulta muy poco entendible. Y acompañaron el caso de Pablo Yadarola. ¿Sí? Poné la imagen 34, ahí está el tablero de votación, 66 votos a favor, 0 negativos, 0 abstenciones. Adentro Yadarola y 65 jueces más. Porque pusieron ahí, todos adentro. Obviamente festejó Juan Bautista Máiquez, el ministro, está el tuit del muchacho. 45 jueces nuevos, 9 fiscales, 12 defensores, un nuevo nombramiento de fiscal. Como siempre decimos, este triunfo es para el pueblo argentino que merece una justicia que funcione bien, con recursos y herramientas modernas. Vos imaginate, Juan Bautista Máiquez armaba las causas para Macri. A su papá, Coco Máiquez, Macri lo puso a dedo en la Cámara de Casación. A dedo. Y fue el tipo que inventó que ya está resuelta la causa AMIA, que viajó también al Lago Escondido, viajaron juntos papi e hijo Juan Bautista. El otro hijo e hermano del ministro, Ignacio, fue el que participó también de la persecución contra Cristina en la causa Vialidad. El otro, Máiquez, se lo llevó como jefe de asesores ahora al Ministerio de Economía. Y Máiquez era el tipo que apretaba a los jueces para que hicieran lo que Macri quería y ahora trabaja para Milei. Ese es el tipo que está festejando una mejor justicia. Lo loco de todo esto es que Máiquez y Yadarola viajaron juntos al Lago Escondido, invitados por el Grupo Clarín. Y Máiquez, yo quiero volver a pasar esto, ¿viste? Como ellos repiten tantas cosas en el sistema de medios de derecha, repiten la misma cosa tantas veces y no es real, y nosotros mostramos cosas que efectivamente tenemos y pasan de largo. Míralo al ministro de Justicia actual. Al ministro de Justicia actual.
que ayer metió 67 pliegos judiciales, que ya va más de 200. ¿Sí? Que cuando nosotros descubrimos el viaje al lago escondido, agarró la nota nuestra. Esto es un chat que se filtró de los que habían ido al lago escondido que querían encubrir todo. Entonces Máiquez manda lo que publicamos en el Destape, y entonces un tipo que es de la CIDE le dice, no, pero fuimos víctimas de espionaje. Fuimos víctimas de espionaje. Y Pablo Yadarola, en ese mismo chat, ¿sí? Acá estoy mostrando los chats. Es tremendo porque, ahí está, Pablo Casey. Pablo Casey es el sobrino de Manieto, es el tipo que los invita, de Clarín. Y dice, son de cuarta. Cuando la hagan hay que analizar bien una denuncia penal contra la PCA o que escupa que fue Recalde el que apretó a la gente para que leen las planillas. O sea, dice que Recalde fue mi fuente. No fue mi fuente. Recalde tampoco se las voy a revelar. Pablo Yadarola, que ayer el Senado le dio el aval para que ahora sea juez de la Cámara Federal de Comodoro Pi, dice, ¿cómo andan, muchachos? Una idea para pensar. Si se abre ese escenario en el Consejo, ¿no convendría provocar una investigación que nos tenga como víctimas de espionaje a los tipos que fueron invitados por Clarín? El tipo de Clarín dice, eso es lo que decía. Aparece Julián Ercolini, otro juez de Comodoro Pi, que fue al lago escondido invitado por Clarín, después de liberar a todo el grupo Clarín del caso Papel Prensa. Hola, ¿convendría hacer eso? Y cierra esta parte del chat, Juan Máiquez, el ministro de Justicia, dice, coincido. O sea, los tipos querían inventar que no es que habían recibido dádivas, habían subido un avión, habían ido a pasar a la quinta del lago escondido de Lewis el fin de semana. No. Querían inventar que habían sido víctimas. No solo está eso. Obviamente está el documento, que es el que mostramos, ¿no? Donde es el manifiesto de vuelo y ahí están todos. Sino que está el propio ministro de Justicia, que ayer festejaba que metió otra tanda de jueces, en audio directamente, diciendo que para zafar de la denuncia de dádivas tenían que truchar una factura. Escúchenlo. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo. O sea, el ministro de Justicia actual diciendo, che, tenemos que truchar una facturita por las dudas. Chiquitita. Facturita. Chiquitita. A lo cual Pablo Yadarola, que ayer el Senado votó para que sea juez de Comodoro Pi, de la Cámara Federal, dice, Nico tendría que llevar las facturas. Nico es el administrador de la quinta de Joe Lewis, Nicolás Van Ditmar. Decir que ellos prestan servicios turísticos en general para terceros, que nos alojamos en casas secundarias preparadas a tal efecto. O sea que el tipo que es juez penal económico hasta ayer, ahora va a ser juez de Comodoro Pi, hasta ayer era de penal económico, dice, no, dale, vamos a hacerlo de las facturas truchas. ¿Cómo votaron ayer por unanimidad que este señor sea camarista en Comodoro Pi? En los chats hay otra parte donde siguen viendo cómo encubren todo esto, ¿no? Y entonces el abogado de Clarín, Pablo Casey, les dice, muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad. Código el chabón de Clarín. Mía. Pero Yadarola, el tipo que ayer el Senado votó para juez de Comodoro Pi, dice, Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso por la invitación. ¿Cómo un grupo? ¿Cómo son un grupo? El Clarín, los jueces, un tipo de la CIDE, Marcelo D'Alessandro. Son como el G8. ¿Qué onda? No, fuiste más que generoso. Y la más divertida es que, claro, siguen viendo cómo truchan todo esto, ¿no? Cómo inventan, por qué fueron al lago escondido. Entonces, están preocupados por coordinar una versión. Y el juez Yadarola, que ayer el Senado le dio el aval por unanimidad para que sea camarista de Comodoro Pi, dice, digamos que fuimos a hacer clases de pesca con mosca. Pesca con mosca. El juez Ercolini, que es juez en Comodoro Pi, le dice, buena idea. Y un tipo que era de la CIDE, que fue parte del evento, que se llama Leonardo Bergros, les dice, chicos, no es creíble, no era temporada de pesca cuando nosotros fuimos. Es como tan tremendo, tan tremendo. Este tipo, imagínate, si tengo otra causa la va a controlar él. O sea, la próxima vez que me denuncie Milei, o
también va a controlar las causas que tiene Milei, como el caso Libra. Bueno, eso salió ayer del Senado. Después no se pregunten por qué las causas judiciales inventadas avanzan y las causas del poder económico no avanzan. Si el Grupo Clarín se lo lleva a Pablo Yadarola a pasear al Lago Escondido y después lo ponen como juez en Comodoro Pi, las causas que le interesan al Grupo Clarín y le toquen a Yadarola van a avanzar. Y las causas que no le interesan al Grupo Clarín y le toquen a Yadarola no van a avanzar. Es así de sencillo. Yo qué sé. Bueno, cierro con las declaraciones juradas. Ayer presentó su declaración jurada Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central. O sea, el tipo que maneja nuestras reservas, Fer, ¿no? Sí, claro. Está a cargo de un... Está a cargo de administrar las reservas de los argentinos. Bueno, según Bausili, perdió plata el año pasado. ¿Quién? ¿Argentina o él? No, él. Las dos cosas. Él. Ahora te pido esto, que es la parte de las propiedades. Bausili declaró... Esto está en la nota que ya publicamos en el Destape hoy. Declaró que su patrimonio pasó de 3.200 millones de pesos a 4.100 millones de pesos. ¿No? Pues sí, bueno, ganó plata. No. ¿Por qué? Porque eso es un aumento del 29%. La inflación en 2025 fue del 31%. O sea que quedó abajo de inflación en pesos. En pesos. Ahora, si lo pasas a dólares, declaró que tenía 3 millones de dólares a principios del 2025 y que terminó 2025 con 2.800.000 dólares. O sea que perdió en dólares Bausili. O sea, el tipo que maneja el Banco Central y que es la mano derecha del Messi de las finanzas, no sabe manejar sus finanzas propias y pierde en pesos y en dólares. Cuando más el dólar se depreció acá en la Argentina, por lo tanto, en dólares tendría que tener más todavía. No es lo que declara. Entonces ahí entra una pregunta. ¿Es verosímil la declaración jurada del titular del Banco Central? ¿O es un dibujo que podemos colocar en el Malva o en el Museo de Bellas Artes al lado de uno de Jules Solar? Quedaría lindo. Jules Solar y al lado de la declaración jurada de Bausili. Porque además, ustedes imagínense, está escuchando ahora a alguien del mundo de las finanzas, ¿no? Que yo sé que escuchan. Si yo te digo, amigo que trabajás en Wall Street, Bausili, años en el Deutsche Bank, años en el JP Morgan, un capo de las finanzas, un monstruo, tiene un patrimonio total de 2.800.000 dólares. Muy bien. Yo se lo pregunté a gente de Wall Street, se cagaron de risa. Se cagaron de risa. Dice, no, hermano, eso cobramos por una operación. El bono anual es mucho más grande. Me dice, ¿cuánto declaró eso? 3 ceros, sumale. No hay, o sea, es tan trucho todo. Tan trucho. Y es tan trucho que si vos entras a la declaración jurada, aparece esto, si querés mostrarla. El tipo declara propiedades. Y todas las propiedades, por ejemplo, le pone que miden 1 metro cuadrado. Sí, están apretados en la casa de Bausili si viven todos en 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. Todas las propiedades miden. Obviamente esto es un error de la presentación. No viven propiedades de 1 metro cuadrado. Pero así se maneja el presidente del Banco Central. Presenta una declaración jurada y pone todas sus casas de 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. Después están las inversiones que el tipo tiene. Vos decís, bueno, Bausili es el presidente del Banco Central, confía en su plan económico. Muy bien, sí. No. La mayoría de sus inversiones tiene muy poca plata líquida, tiene todo invertido. Bueno, lo tiene invertido afuera. Lo tiene invertido en un fondo. Tiene todo invertido. Un tipo del nivel de Bausili, menos del 10% de liquidez no puede tener. Bueno, avísale, porque tiene la inversión en un fondo que se llama MSCI Japón, como su nombre lo indica, es en Japón. O sea, el tipo invierte en las empresas japonesas. Bien, le va bien, pero invierte en las empresas japonesas. Después se invierte en otro bono global, que es sobre empresas argentinas, pero afuera. La deja afuera. Después tiene otro fondo que se llama Invesco Offshore US Dollar, también afuera. Y otro que se llama Invesco, también afuera. Recién la cuarta mayor inversión es acá, pero en bonos de deuda. O sea, en la propia deuda que administran ellos. Invierte. Vos podés decir, bueno, confía en su plan económico. No, por ahí sabe cuándo entrar y cuándo salir. ¿No? Hay cierto conflicto de interés ahí. Y después invierte en Pampa Energía. Su mayor inversión es en Pampa Energía, que es una empresa que le va muy bien, que invierte mucho en la Argentina, que está accediendo al RIGI, que es una de las empresas más cercanas al gobierno,
Y obviamente, si le va bien a Pampa Energía, le va bien a Bausili. Entonces, tiene muchas inversiones ahí. Es muy rara la declaración jurada de este tipo que quieren perpetuar en el Banco Central. Imagínate, no puede administrar sus finanzas, va a administrarlas del país, o está mintiendo con sus finanzas. Una de dos. O no sabe administrar sus finanzas o miente. No miente tanto como Lilia Lemoine, que ayer también presentó su declaración jurada. Y se las quiero mostrar porque es muy interesante. Está en blanco. Lilia Lemoine presentó su declaración jurada ayer. Ahí ven que dice año 2025. O sea, estamos en agosto del 26, pero presentaron la del 25. Lo fueron prorrogando por el escándalo de Adorni. Esto tenían que hacerlo en marzo, después en abril, después en mayo, después en junio, después en julio, finalmente en agosto. Ahora se les venció el plazo. Lilia Lemoine declaró cero. No tiene bienes, no tiene casa, no tiene auto, no tiene caja de ahorro, no tiene. O sea, ni cobra su sueldo como diputada. Ni cobra su sueldo como diputada según su declaración jurada. No tiene nada. ¿Para qué sirve presentar la declaración jurada? Yo qué sé. Yo qué sé. O sea, nadie está mirando esto. Esto es información pública, no es que le revisé el bolso a Lilia Lemoine. Esto lo presentó en la Oficina Anticorrupción, entras ahí, pones Lilia Lemoine, declaración jurada, en cero la presentó. O sea, Bausili presenta la declaración de un indigente financiero. Y Lilia Lemoine presenta una declaración en blanco. Bueno, un paso más, Caputo no la presentó. Caputo, hasta ayer a la noche no. Si querés me fijo, mientras comentamos esto. Es muy interesante que la Oficina Anticorrupción recibe las declaraciones juradas, pero después no las analiza. No miran no nada. hace un informe, no le pide explicaciones. Una legisladora que sistemáticamente todos los años te presenta una declaración jurada de cero, te está provocando. Sí. Te está pidiendo, a ver, vení, investigame, decime. Seguramente esta diputada lo que quiere es abrir un debate sobre si tiene o no que darle información al Estado. Claro, lo hace a propósito. Lo hace vos. a propósito. Y no encuentra ni siquiera que el Estado le devuelva, ¿viste? El centro, y dice, che, llamame a investigar. Siga. Siga. Bueno, no, Caputo todavía no. Igual Nobleza Obliga tiene tiempo hasta el lunes. Se vence el plazo el lunes 31 ¿Se de... puede prorrogar un poquito más? ¿O No, ya no, está. Ya la prorrogaron hasta... Sí, ya no está más Adorni en el gobierno. Claro. Claro, lo fueron prorrogando por el caso Adorni. Bueno, no podía. Igual quiero aclarar algo, el plazo es máximo, o sea, vos podés presentarla antes, la declaración. Las tiran hasta el final, como hacemos los periodistas, ¿viste? Que no entregas la nota hasta el último momento. El famoso deadline. Y obviamente. Pero, ¿por qué vas a entregar antes? Imagínate que en el medio pasa algo. Pasó algo, perdiste, apostaste una casa y la perdiste. ¿Qué sé yo? Claro. No o ganaste el Kini. No, vos decís ¿Qué que... sé yo? Capaz te ganaste el Claro, loto ¿viste? y bueno, tenés que Sos declararlo. ministro de Economía, jugaste un pleno y te salió bien. Sí. Uno nunca sabe. La de Caputo estamos muy atentos porque la última vez que vimos una declaración jurada de Caputo, absolutamente todo lo que declaraba estaba fuera del país. No sabemos dónde, porque antes Caputo decía que lo tenía en la isla de Man. Isla de Man es una pequeña islita que queda en el archipiélago de Gran Bretaña y que es una guarida fiscal. Después dejó de poner a dónde, simplemente pone que tiene la plata afuera. También muy poca plata para ser el Messi de las finanzas, pero todavía no la presentó. Los Milei, me quiero fijar a ver si ya presentaron. Esto es periodismo en vivo, chicos. Igual si aparece cero, No, todavía no presentaron. ¿cuál es el problema? Te dicen como Lemoine, cero. Sí. ¿Qué pasa? ¿Arca te tiene que intimar a que reveas tu situación? ¿Cómo sigue eso? No pasa nada. No. Arca está intimando un montón de pymes y cosas, pero... Hay un gran debate porque Arca no deja pasar una semana que ya te bloquea las cuentas, te impide operar el sistema financiero, te genera cargos por el trámite de los abogados. Hay un gran reclamo de las pymes, al que ahora parece que también se va a sumar la UIA, que siempre llega tarde en todas estas cuestiones, por el uso y abuso que está haciendo Arca del bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas. ¿De las pymes? Sí, señor. Qué desastre. Bueno, ahí estamos entonces con todo esto. ¿Qué dicen los industriales, Fer? Me interesa eso que planteabas. Hoy hay dos movidas importantes. Hay dos movidas. Una